Buenos días a todos y todas las presentes. La Escuela de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional les da la más cordial bienvenida a la Semana Guía Académica del primer ciclo de este año 2021, la cual constituye una estrategia para favorecer los procesos de mejora continua de las carreras y la acreditación de las mismas. Entonces, antes de iniciar, por favor, les solicitamos mantener los micrófonos en silencio. De hecho, hay personas que se acaban de incorporar. Por favor, mantener sus micrófonos en silencio durante la charla y en caso de tener alguna consulta, la pueden realizar al final de la charla, puede ser mediante el chat o activando el micrófono. Entonces, ahora sí, vamos a dar inicio con la charla Caracterización de metabolitos secundarios de la simbiosis entomopatógena bacteria-nemato, un sistema modelo para la biotecnología molecular y ecología. Sin embargo, les voy a dar un poquitito de historia de Daniela para que la conozcan, ya que la ven en pantalla. Daniela Vidaurre es egresada de la Escuela de Ciencias Biológicas, donde obtuvo su bachillerato en biología con énfasis en biotecnología y también su licenciatura en manejo de recursos naturales. También obtuvo su maestría en biología celular y molecular de la UCR en el CIPCM, en el Centro de Investigación de Biología Celular y Molecular, donde se desempeñó como investigadora y docente. Y no hace mucho, Daniela obtuvo una beca completa otorgada por el Instituto Max Planck Alemania, donde actualmente cursa sus estudios doctorales. Así que con muchísimo cariño y orgullo les presento a la investigadora y mi gran amiga, Daniela. Bienvenida, Dani. Gracias, Tifa, por esa introducción. Me encantó, ¿no? Yo feliz, contenta de que me hayan invitado. Hay lugares donde siempre es bonito volver y la UNA es uno de esos lugares, ¿verdad? Que uno se lleva siempre en el corazón. Entonces voy a compartir y ahí me dicen si se ve bien. Sí, sí se ve, Dani. Ok. Entonces, bueno, esta charla se titula Caracterización de metabolitos secundarios mediante genómica comparativa y regulación molecular de la simbiosis del complejo entomopatógeno bacteria-nemátodo. Este complejo es un sistema muy interesante, modelo para lo que es biotecnología molecular y ecología. Es toda una historia que lo vamos a ver ahí pasito por pasito con todo y detalles. Pero como me dijeron que esta charla está enfocada principalmente para estudiantes, tal vez ya que están en la parte de biotecnología en su último año, y vi también que creo que el día de ayer tuvieron una charla para lo que es la selección de la PPS. Quería contarles que este complejo, nematobacteria, hace muchos años atrás, no sé cuántos, más de 10, cuando yo era estudiante de biotecnología y estaba buscando lo de la PPS, yo tenía un montón de opciones, ¿verdad? Porque uno dice, bueno, es que voy a buscar en esta empresa porque tal vez puedo conseguir trabajo o eso me gusta más porque es más interesante. Bueno, resulta que encontré un lugar, no voy a decir el nombre porque igual ya no existe, pero se hacían cosas muy interesantes, muy bonitas, que era la parte de biología molecular, que es pues lo que a la mayoría nos encanta, ¿verdad? Em, para poder ingresar a ese lugar tenía que pedir una carta de recomendación o 2 cartas, no me acuerdo. Entonces, yo fui donde un profesor, que seguro ha sido profesor de muchos de ustedes, que es Bernal, y le dije que si me podía hacer una carta de recomendación para ese lugar. A los 2 días me dijo que ya tenía la carta, fui, la recogí y él me dijo, mira, te tengo otra opción. Y yo le dije, sí, ¿cuál? Y me dice, es que si quieres trabajar con nemátodos en un proyecto en la UCR. Y yo dije, con nemátodos jamás en la vida, qué pereza, yo no quiero trabajar con nemátodos, eso es de agronomía. No, no, no me gusta, yo quiero lo que es biología molecular. Me fui, pero se me quedó un poquito como la espinita, ¿verdad? Y me quedó la duda y yo le daba vueltas y vueltas y fui y le dije, profe, es que usted considera que me conviene más ir a la UCR o trabajar con este complejo que el otro lugar que yo había seleccionado. Entonces él me dijo, no, es elección suya, de lo que usted decida, lo que a usted más le guste, pero si usted quiere seguir estudiando, si usted quiere seguir en la parte académica, pues yo le sugiero que escoja lo de los nemátodos. Yo en ese momento de la vida, yo no sabía qué quería hacer. O sea, hay gente que tiene las cosas muy planeadas, que sabe que quiere su licenciatura, su maestría, su doctorado, la parte académica, pues yo nunca he sabido qué es lo que quiero hacer con mi vida, ¿verdad? Las cosas se me van presentando ahí en el camino y voy tomando las oportunidades, tratando de hacer mi mejor trabajo esté donde esté y pues ahí las puertas se abren. Yo no he sido de esas personas que tienen todo un plan para seguir, pues no, yo soy lo que se va dando y pues es la realidad. No sé si debería decirles esto, pero de la forma más sincera, así como entre amigos, se los cuento, ¿verdad? Entonces, esta charla
es el trabajo que se ha ido dando a lo largo de esos 12 años casi, podría decir, desde que yo hice la PPS y que me ha llevado hasta donde estoy ahora y que me ha abierto un sinfín de oportunidades, ¿verdad? La intención de esto no es abrumarlos a ustedes con tantos detalles y metodologías y esto, sino que ustedes tengan una idea de qué es posible hacer actualmente, ¿verdad? Lo que son la caracterización de productos naturales y metabolitos secundarios, no hacerlos desde donde estoy yo, sino hacerlos allá. Porque todos tenemos la capacidad académica y la formación, y se los digo de la forma sincera, para poder llevar a cabo proyectos como estos. ¿Ok? Entonces, el contenido es básicamente, les voy a hablar un poco de qué es este complejo, ¿verdad? Nematodo-bacteria, su potencial biotecnológico, la importancia, los trabajos que se han realizado, que ha sido desde la identificación de los organismos, lo que es el aislamiento, la caracterización, aplicaciones y lo que es lo que estoy haciendo ahora. Y de lo que abarca, de lo que estoy trabajando en ese momento aquí, es parte de la caracterización de metabolitos secundarios por medio de genómica comparativa. ¿Okay? Tanto lo que es la producción o tanto para su relación en lo que es el mantenimiento de relaciones simbióticas. Entonces, estos nematodos entomopatógenos, o como su nombre lo indica, que son parásitos de insectos, fueron investigados inicialmente porque esta misma característica de ser parásitos de insectos les daba la habilidad de ser aplicados como control biológico. ¿Okay? Estos nematodos no son nematodos malos de las plantaciones, son nematodos buenos que los podemos utilizar con este propósito. Estos se dividen en dos familias, Heterorhabdita y Serinnematidae, y vamos a ver. Y estas dos familias de nematodos presentan una simbiosis con una bacteria, ¿ok? En el caso de la familia Heterorhabditidae presenta una simbiosis con la bacteria Photorhabdus, que es una bacteria sumamente interesante, es roja, tiene una coloración rojiza por un compuesto que vamos a ver más adelante, pero además, y lo más interesante es que podría decir yo, no conozco todavía de alguna otra, pero es la única bacteria terrestre bioluminiscente. Y en el caso del género Stridernema, presenta una simbiosis con el género Cenorhabdus, que la bacteria presenta una coloración amarillenta o como café o ocre. Entonces, es sumamente interesante estos dos modelos por dos razones, porque aunque tienen un nicho ecológico similar y un ciclo de vida similar, son dos especies diferentes, ¿verdad? Entonces, una de las principales diferencias que tienen estos dos complejos es la localización de la bacteria, ¿verdad? En el caso del complejo Cenorhabdus sternema, la bacteria tiene una localización específica en el tracto intestinal en una vesícula especializada, y en el caso de Heterorhabditis photorhabdus, la bacteria se ubica a lo largo de todo el tracto intestinal de un estadio específico. Entonces, estos nematodos tienen un ciclo de vida complejo, ¿verdad? Este ciclo de vida complejo va a iniciar en el único estadio de vida libre que le vamos a denominar juvenil infectivo. Este estadio se encuentra normalmente en el suelo, es muy fácil de aislar si uno quisiera eso, ¿verdad? No se alimenta, simplemente cumple la función de llevar la bacteria simbionte en su tracto intestinal, ya sea en la vesícula o a lo largo del tracto, y tiene que buscar a un potencial insecto hospedero para infectarlo. Entonces, una vez que el juvenil infectivo encuentra su potencial hospedero, ingresa a través de aberturas naturales, como espiráculo, a través de rompimiento cuticular, etc. Una vez que el nematodo, este juvenil infectivo, ingresa al hemocele, expulsa la bacteria. La expulsa por medio de la boca, ¿verdad? Entonces, cuando la bacteria entra en contacto con la hemolinfa del insecto, se da aquí la producción de todos estos productos que tienen un potencial biotecnológico increíble, ¿verdad? Dentro de todos esos compuestos, la bacteria produce toxinas insecticidas para matar al insecto, causa la muerte del insecto en aproximadamente 48 horas. Produce también enzimas como lipasas, porque lo que hacen esas enzimas es digerir el tejido del insecto, ¿verdad? Para usarlo como fuente nutricional, tanto para su proliferación como para el desarrollo del nematodo, y además produce antimicrobianos. Entonces, esos antimicrobianos, ¿para qué los produce la bacteria? Los produce para que una vez que el insecto está infectado por el nematodo, ¿verdad?
y está ahí dentro de ese ambiente el nematodo y la bacteria, el cadáver del insecto no sea parasitado por otros microorganismos oportunistas, ¿verdad? Entonces, cuando un insecto muere por una infección de este tipo de nematodos y uno abre el insecto, ahí solo vamos a encontrar esa bacteria específica y ese nematodo. Entonces, cuando ya sea toda esta fuente nutricional, todo este ambiente que es adecuado para el desarrollo de ambos organismos, comienza el desarrollo del nemato. El desarrollo del nemato es que sea todo el ciclo de vida. Vamos a tener adultos, vamos a tener distintos estadios de juveniles, vamos a ver lo que son puestas de huevos y vamos a tener aproximadamente de 2 a 3 generaciones dentro del insecto, ¿verdad? Cuando ya ellos detectan señales específicas, como por ejemplo la disminución de la fuente nutricional, se genera de nuevo el juvenil infectivo, que va a salir al suelo en búsqueda de otro insecto hospedero y así vamos a tener el ciclo. ¿Ok? Aquí les muestro, este es una larva de tenebrio, de un coleóptero, y esta es la larva como se ve en condiciones normales y así cuando se ve por la infección del complejo Heterorhabditis photorhabdus. Recuerdan que Photorhabdus tiene una coloración rojiza, ¿verdad? Entonces vamos a ver que el cadáver tiene una coloración rojiza y vemos que no presenta signos de putrefacción. Y estos signos de putrefacción no se pueden observar o no se presentan por la misma producción de antimicrobianos expresados por la bacteria. En el caso de la infección por Selenema caenorhabdus, vamos a ver aquí una larva de lepidóptero, que es Galeria melonella, que es la larva que se utiliza para hacer la cría en el laboratorio de estos nematodos, posteriormente de su aislación, y vamos a tener aquí lo que es una coloración específica dependiendo de la cepa de Caenorhabdus, con un color ocre o amarillento. Y aquí tenemos otra vez lo que es la infección de Photorhabdus, y cuando tenemos una larva que está colonizada por este complejo y la ponemos en la oscuridad, vamos a ver la bioluminiscencia de la bacteria. Entonces, con base en ese ciclo de vida, estas bacterias simbiontes van a tener dos fases. La fase simbiótica, que es cuando se encuentra en el intestino, el juvenil infectivo, donde no está produciendo nada, está como un estado quiescente, y vamos a tener la fase patogénica, que es donde la bacteria produce, cuando entra en contacto con la hemolinfa, este montón de productos naturales o metabolitos secundarios. La producción de estos metabolitos secundarios se da porque la bacteria presenta lo que se llaman clústeres de genes biosintéticos, que los vamos a ver más adelante a más detalle. Y la producción de estos compuestos secundarios se va a dar por medio de lo que son poliséptidos sintasas o péptidos no ribosomales. Dentro de los compuestos más caracterizados están las bacteriocinas, que presentan una actividad antimicrobiana, y lo que son los sideróforos, que tiene que ver mucho con la obtención de hierro, y eso es muy característico de organismos que son parásitos. Aquí podemos observar una comparación de los productos generados por distintas especies del género Photorhabdus, ¿verdad? Vemos aquí la cantidad de los productos y los que han sido más caracterizados principalmente, y lo que está representado aquí en círculos son los dominios. Los dominios son aquellas enzimas que todas juntas nos van a generar esta molécula de interés. Y aquí podemos ver que aunque varias especies comparten la misma molécula de interés, no todas tienen los distintos dominios. Y eso, por ejemplo, en lo que va a recaer es en actividad del compuesto, puede hacerlo más activo o menos activo, entre otras cosas. Por eso es que es importante analizar, ¿verdad?, todos estos clústeres de genes biosintéticos por cada especie. Y el hecho de que haya sido identificado para una especie y sepamos que la otra lo presenta no quiere decir que tengan la misma composición química. Entonces, esta es como toda una historia de cómo hemos trabajado desde la UCR, en el Centro de Investigaciones Agronómicas y en el CIBSM con este complejo, ¿verdad? Y esto inicia cuando en el año 2005 logran aislar estos nematodos, ¿verdad?, pertenecientes a la familia Nema, y para la familia Heterorhabditis también se identifican las bacterias, ¿verdad? Y ya una vez que tenemos estos nematodos y estas bacterias identificados, pasamos a la siguiente etapa, que es su aplicación como control biológico, ¿verdad? Que ha sido sumamente efectiva y se ha probado en varias plagas, principalmente en plantaciones de banano. De hecho, mi tesis de licenciatura, ¿verdad? Cuando yo llevé la tesis de licenciatura, tuve que optar por la de manejo de recursos naturales. En ese momento no estaba disponible la biotecnología. Lo que yo hice fue trabajar en fincas bananeras específicas
aislar nemátodos y poder tener una ecuación para poder determinar con base en ciertas condiciones del suelo y ciertas características dónde existe mayor probabilidad de encontrar nemátodos en una muestra de suelo, ¿verdad? Eso es específicamente para suelos bananeros del trópico, pero realmente puede ser aplicado para cualquier tipo de suelo. Entonces, para hablarles un poquito, yo empecé básicamente con lo que era el aprendizaje de la identificación de los nemátodos, ¿verdad? Porque mi pasantía fue el aislamiento, ¿verdad? Pero ya después, conforme fue pasando el tiempo y hubo más aislamientos, ya requerían una identificación morfológica. Y para eso tuve la oportunidad de ir a la Universidad de Arizona en Estados Unidos, donde se me dio una beca, ¿verdad? Para poder llevar el entrenamiento para lo que era la identificación de estos organismos. Entonces, estos organismos requieren una identificación morfológica, requiere una identificación molecular y una identificación morfométrica. Todo esto fue llevado a cabo en ese laboratorio, en el laboratorio de la doctora Patricia Stock, que es la especialista más reconocida en lo que es identificación de nemátodos. No voy a entrar en detalle con esta parte, simplemente como para que tengan una idea de cómo es el proceso de identificación. Los nemátodos, los juveniles infectivos, los que se encuentran en el suelo y los que se aíslan a partir de esas muestras, son sumamente pequeños. Entonces, los vamos a ver, eso es como una solución salina, y si yo tengo los juveniles infectivos en esta solución, vamos a ver como algo como esto, ¿verdad? Simplemente se va a ver el agua turbia. Con el paso del tiempo yo ya puedo ver si están muertos o están vivos, pero quien no los conoce nada más ve como el agua turbia, ¿verdad? Ellos se pueden mantener así en el laboratorio, una solución salina. Si se mantienen a 18 grados, pueden almacenarse hasta 3 meses, ¿verdad? Y para poder cultivarlos, simplemente se hacen infecciones en un pie de cría que mantenemos en el laboratorio de Galeria, ¿verdad? Entonces siempre me gusta enseñarles esta foto porque aunque vemos aquí algo tan pequeñito que a simple vista es muy difícil de observar, ellos son sumamente complejos, como lo podemos ver aquí en estas fotografías de microscopía electrónica de barrido, ¿verdad? Vemos aquí que ellos tienen lo que se denomina el diente dorsal, que ellos lo usan para ingresar al insecto hospedero rompiendo la cutícula, ¿verdad? Tienen unas papilas sensoriales. No se conoce muy bien su función, pero se cree que es para lo que es la localización del hospedero. Tienen un patrón particular que se le dice patrón teselado, que se ve como cuadriculado, y es una de las principales características de este género y que facilita su identificación, ¿verdad? Pues entre otras cosas. Dentro de los distintos estadios tenemos lo que son las hembras, ¿verdad? Las hembras sí se pueden ver a simple vista, sí son bastante grandes. Para poder observar las hembras tenemos que disectar insectos previamente infectados, ¿verdad? Porque recordemos que ya estos son estadios que son parásitos, ¿verdad? Entonces hay que disectar a los insectos en un tiempo específico para poder observar los diferentes estadios. Entonces aquí podemos ver una hembra donde ya está el proceso, ya ocurrió el proceso de eclosión de los huevos y podemos ver lo que es el estadio juvenil 1. Y esta foto que vemos aquí es un proceso que se llama endotoquia matricida, que así como suena de raro, así es de terrible, ¿verdad? Y es un proceso en el que los juveniles infectivos, los huevos eclosionan dentro de la hembra o de la mamá, y cuando eclosionan ellos para salir despedazan la cutícula. Entonces, este es un proceso que se habla mucho en la literatura y que en uno de mis procesamientos de microscopía electrónica tuve la suerte de observarlo a detalle, ¿verdad? Aquí podemos ver lo que es la cutícula, que es sumamente delgada, a diferencia de la fotografía que les enseñé anteriormente, ¿verdad? Es delgada porque es un parásito. Los juveniles infectivos tienen doble cutícula y es una cutícula sumamente gruesa para poder soportar lo que son todas las adversidades del suelo. Y aquí vemos los juveniles, ¿verdad? Recién eclosionados. Luego está esta fotografía, es un macho y me gusta mucho mostrarla porque este es del complejo Heterorhabditis photorhabdus y aquí podemos ver muy claramente los distintos estadios ya se alimentan, ¿verdad? Tanto del tejido del insecto como de células bacterianas, y entonces aquí podemos ver muy claro cómo se da todo el proceso de metabolismo de las células bacterianas, ¿verdad? Todos estos puntos rojitos que vemos aquí son cúmulos
de células bacterianas de fotorhabdos que tienen su coloración rojiza, ¿verdad? Como lo podemos observar aquí a más detalle. Dentro de mi tesis de maestría, que fue como la identificación y caracterización y eso, y también como la localización espacial de la simbiosis en la cepa que nosotros teníamos, lo que hicimos fue procesar muestras por medio de FISH. El FISH es una sonda que tiene una fluorescencia específica, ¿verdad? Que se va a unir a un ADN complementario. Si hay unión, vamos a ver fluorescencia, y si no, pues no, porque se hacen lavados y no hay un sitio de unión. Entonces aquí podemos observar cómo en un corte de un juvenil infectivo podemos ver el mayor cúmulo de bacterias, ¿verdad? En la parte media anterior. Y eso es una fotografía de transmisión. Eso es un corte longitudinal de un infectivo juvenil, y aquí podemos ver como un zoom de esta región, ¿verdad? Que es la parte intestinal, y podemos ver muy a detalle lo que es la bacteria Photorhabdus con sus flagelos, que es para la parte de colonización, entre otras cosas. Estos análisis se han hecho in vitro, ¿verdad? Donde se transforman bacterias con la proteína verde fluorescente, y es muy fácil ver el proceso de colonización. Sin embargo, siempre hay ciertas diferencias cuando se hace in vitro, cuando se hace in situ. Entonces, para poder hacerlo in situ de cómo se ve la bacteria colonizando el intestino, saliendo directamente del insecto, estas son dos metodologías, ¿verdad? Lo que es FISH y lo que es transmisión. Ya posteriormente, ¿verdad? Lo que nosotros hicimos fue como hacer un análisis de cofilogenia, ¿verdad? Comparar la relación, ¿verdad? Si sí coincidían en la posición filogenética, ¿verdad? Dentro de todos los complejos. Y podemos ver aquí que sí coincide la posición filogenética para la bacteria simbionte y para cada uno de los nematodos que se han descrito. Si vemos aquí, que no concuerda un poco, ¿verdad? Es importante destacar que estos análisis de cofilogenia generalmente se hace con la región ITS para los nematodos y para la girasa en el caso de las bacterias, ¿verdad? Si esto es posible, hay algún programa que permita hacerlo a nivel genómico, pues veríamos cosas más interesantes. Y es importante destacar que dentro del intestino del nematodo solo está esa bacteria simbionte, no hay ninguna otra. La relación es sumamente específica entre ambos. Entonces, bueno, ya vimos que hemos pasado como por todo el proceso de lo que es aislamiento, de lo que es identificación, tanto el nemato de la bacteria, de probarlo como controlador biológico, ¿verdad? Y entonces ya en el 2015, en el 2015 sí, creo que sí, en el CIBCM o en la UCR, aparece la oportunidad, o se nos da la oportunidad de lo que es comprar el secuenciador Illumina, ¿verdad? Este aparato de secuenciación masiva. Y durante todos estos procesos de estandarización del equipo dentro del laboratorio, tengo la oportunidad de secuenciar tanto el genoma de Photorhabdus, la que teníamos nosotros aislada, como de Xenobacterus, ¿verdad? Nuestras dos bacterias simbiontes. Esos fueron los primeros genomas bacterianos que fueron secuenciados en el país. Todo el proceso se dio en el CIBCM. Y entonces, a partir de esto, ya nace la idea de, ok, si ya tenemos el genoma, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer con esto? ¿Verdad? Que no sea tal vez tanto ciencia básica, sino ciencia aplicada, ¿verdad? Y entonces ahí es cuando yo empiezo a investigar lo que es la búsqueda y la caracterización de estos productos naturales o de estos metabolitos secundarios a partir de genómica comparativa. Entonces, ¿qué era lo que se hacía antes cuando queríamos caracterizar estas moléculas o estos productos? Lo que hacía era, hablando en términos bacterianos, ¿verdad? Lo que se hacía era que se preparaba un cultivo, ¿verdad? No sé, desde el tiempo requerido de incubación, y después de ese tiempo se tomaba el sobrenadante para ver qué era lo que había en el sobrenadante para productos secretados, o bien se hacía un análisis celular y se analizaba qué era lo que había, ¿verdad? Cuando ya tenemos la posibilidad de poder analizar genomas a partir de genómica comparativa, nos da una gran ventaja. ¿Y cuál es esa ventaja? Que podemos ver toda la maquinaria que tiene la bacteria para la expresión de esos compuestos. Y a diferencia de antes, nos limitaba lo que la bacteria quería producir bajo las condiciones que nosotros sabíamos inducir. Y entonces eso era un porcentaje muy bajo de lo que podíamos determinar que producía una bacteria. Entonces, bueno, ya con estos genomas viene todo este proceso de lo que es secuenciación, de lo que es análisis de calidad, etcétera, que no voy a hablar a detalle de eso porque yo sé que muchos de ustedes ya han tenido una introducción a lo que es bioinformática, y pues no tienen nada, pues nada que yo les pueda explicar aquí a detalle, ¿verdad?
Simplemente recordarles que con el genoma se hace un análisis de calidad, se hace un ensamblaje y se hace una anotación, ¿verdad? La anotación es darle ya una posible función a las regiones específicas del genoma, y el ensamblaje es algo como lo que podemos observar en esta diapositiva. Cuando nosotros secuenciamos un genoma, no lo secuenciamos completo, como por ejemplo cuando secuenciamos un producto de PCR, que secuenciamos por ejemplo el 16S y entonces nos dan un resultado y tenemos toda la región de 16S. Pueden ser unas 1400 pares de bases. Cuando es el genoma no podemos hacer eso, ¿verdad? Porque el genoma es muy grande. Entonces, para secuenciar el genoma, tiene que pasar previamente por un fraccionamiento, ¿verdad? Entonces, al pasar por un fraccionamiento, cuando nos dan los resultados, lo que vamos a tener son distintos fragmentos que nos va a tocar armar como un rompecabezas. Y es literalmente como un rompecabezas porque es buscar todas las regiones que son similares entre cada uno de ellos y poder armar toda la secuencia en su totalidad, ¿verdad? Si vamos a tener una secuencia buena o no buena, pues eso depende de todo el proceso previo, ¿verdad? Lo que fue extracción de ADN y lo que fue secuenciación. Sin embargo, aunque no tengamos una cobertura muy alta del genoma, siempre podemos investigar lo que son estos clústeres de genes biosintéticos. Entonces, bueno, ya cuando tenemos nuestro genoma ensamblado y ya tenemos lo que es la anotación, que le da una posible funcionalidad a cada uno de los genes, podemos someterlo a esta herramienta. Esta herramienta es la que nosotros usamos aquí, ¿verdad? Es sumamente sencilla de utilizar, se puede bajar la aplicación o se puede hacer en línea, ¿verdad? Simplemente se sube el archivo pasta y en unos 10 minutos uno tiene los resultados. Y esta herramienta se llama Antidmash. ¿Ok? Entonces, esta herramienta lo que hace es predecir estos clústeres, estos grupos de genes biosintéticos, tanto en genomas bacterianos como en genomas fúngicos. Yo nunca lo he trabajado en fúngicos, solo en genomas bacterianos, ¿verdad? Entonces, generalmente lo que se inicia con una secuencia pasta, ¿verdad? Nos va a dar una predicción genética, nos va a dar una predicción del clúster de genes, ¿verdad? Que van a codificar para ese producto específico, ¿verdad? Nos va a dar el dominio, ¿verdad? Si es producido por un poliseptido sintasa, nos va a dar una predicción estructural química. Esto no es acertado, ¿verdad? Lo que nos va a dar no podemos decir que es nuestro producto, no, pero por lo menos nos puede dar una idea de dónde nos dirige. Va a ser también un blast en el que nos va a dar como un porcentaje de similitud con respecto a distintas bases de datos. Y la visualización es muy agradable y es relativamente sencilla de comprender. Quiero aclarar también que para poder analizar toda esta información siempre hay que tener una experiencia previa del organismo con el que se está trabajando o del compuesto con el que queremos trabajar, ¿verdad? Entonces, una vez que ya se nos devuelven los resultados, los podemos ver en línea de una manera interactiva, entonces vamos a tener algo como esto, ¿verdad? Entonces, para el caso por ejemplo, Photorhabdus, ¿verdad? Que fue la bacteria que yo analicé por medio de esta herramienta, aquí tenemos la cantidad de clústeres que fueron identificados, ¿verdad? Cada uno de estos clústeres los podemos observar aquí de manera resumida. Entonces, por ejemplo, en el caso de Photorhabdus, podemos ver productos, el dominio, ¿verdad? Y podemos ver productos como, por ejemplo, lo que es yersinobactina, ¿verdad? Indigoinina, que lo vamos a ver ahorita más adelante. Vemos la antraquinona, que la antraquinona es este compuesto que le da la coloración rojiza, ¿verdad? A Photorhabdus, que tiene una actividad bactericida muy leve, ¿verdad? Vamos a ver lo que es un producto de tolacina y eso lo vamos a ver luego en más detalle. También nos da la localización de cada uno de estos clústeres de genes dentro del genoma, como lo podemos observar aquí, ¿ok? Y nos da un porcentaje de similitud también. Entonces, si uno se viene aquí y le da clic a cada uno de estos clústeres para verlos en más detalle, vamos a tener algo como esto. Entonces, aquí vamos a poder observar lo que es la estructura química, que ya les digo, esa estructura química no es real para nuestro caso, pero nos puede dar una idea, o es algo que ha sido reportado ya previamente para otro organismo, pero como yo les dije, a veces los clústeres de genes biosintéticos no contienen los mismos genes, ¿verdad? Hay unos que tienen más, hay otros que tienen menos, o ciertas diferencias que hacen que las estructuras químicas sean diferentes entre sí, entre los distintos organismos y especies. Entonces, aquí lo que podemos ver a más detalle es la composición del clúster, ¿verdad? Vamos a ver lo que es el core de genes biosintéticos, vamos a ver genes adicionales, vamos a ver genes relacionados a transporte, genes regulatorios, entre otros.
Y entonces aquí, si uno le da clic aquí, vamos a ver la secuencia a más detalle, ¿verdad? Entonces eso es como una idea. A partir de esto, ¿verdad? Lo que nos da Anti-Match, podemos decidir qué clústeres son interesantes, qué no ha sido investigado, por medio de su composición, cuál nos interesa buscar, qué nos interesa hilar o qué nos interesa caracterizar. ¿Ok? Entonces, en el caso de Photogrambus, ¿verdad? Que era la que yo estaba trabajando, la Photogrambus que fue aislada en Costa Rica, esos fueron los compuestos de interés y uno de los que fueron analizados. Cuando se va a trabajar con una especie nueva, siempre tratamos de buscar un compuesto que sepamos que está en cada una de las especies pertenecientes a ese género. Ahora, en el caso de Photogrambus, por ejemplo, sería Anthraquinona. Y aquí podemos ver el porcentaje, ¿verdad?, de similitud con respecto a las bases de datos, ¿verdad? En el caso de antraquinona podemos ver que la similitud es un 100% porque es un compuesto altamente caracterizado, ¿verdad?, específicamente para fotorratos, entonces podemos ver que su caracterización es un 100%. Pero en otros compuestos que han sido aislados, por ejemplo, en pseudomonas o en otros géneros, vemos que el porcentaje de similitud puede disminuir. Por eso les recalco que esta herramienta es simplemente para tener una idea y una noción de lo que sigue y lo que queremos buscar. Entonces, con base en esta información, les voy a hablar de una pasantía. Esta pasantía, que fue ya como la caracterización específica de estos metabolitos, la hice aquí con el profesor que ahora es mi tutor en la Universidad de Frankfurt, porque yo ya sabía que a partir del genoma y lo que seguía y lo que yo quería caracterizar, ya dentro de mi experiencia, del equipo que yo tenía disponible, entre muchas cosas, pues no lo iba a poder hacer tal vez tan rápido como yo hubiera querido, ¿verdad? O como uno esperaría. Entonces, encuentro a este profesor que ya le tenía yo dando el seguimiento desde hacía muchos años atrás, porque es la persona más reconocida a nivel mundial en estos dos géneros, ¿verdad? Lo que es la producción de metabolitos secundarios, tanto en fotorratos como en xenorratos. Entonces ahí es cuando yo le escribí para poder hacer una pasantía en su laboratorio. Le escribí muchas veces y muchas veces no me contestó, pero en esta vez hay que ser insistente hasta que me dijo que sí. Entonces ya cuando él me dijo que sí, vine y comencé a hacer este proceso, ¿verdad? Esta es la metodología que ellos usan para lo que es la identificación de metabolitos secundarios en estas bacterias y es factible de hacer en cualquier laboratorio y es relativamente sencilla, ¿verdad? Entonces, ¿en qué consiste? Consiste en que tenemos aquí lo que es la cepa silvestre de la bacteria, ¿verdad? O wild type, ¿verdad? Y buscamos en su secuencia cuál es el gen de interés, ¿verdad? Qué es lo que nosotros queremos investigar, qué es lo que queremos aislar, qué es lo que queremos ver que tiene posiblemente novedoso o con potencial, ¿verdad? Entonces, a partir de este gen de interés, lo que hacemos es amplificar una región muy pequeñita de ese gen, ¿verdad? Una región de aproximadamente 300 o 600 pares de bases. Entonces, cuando tenemos esta amplificación, ¿verdad? Este fragmentito, lo que hacemos es clonarlo en este vector, el bicep, ¿verdad? Es un vector, un plásmido que ellos construyeron para este propósito. Entonces, lo que hace es clonarse aquí, ¿verdad? Clonarse es nada más unirlo al vector, ¿verdad? Entonces, ya el vector lo que hacemos es que lo linearizamos por encima de restricción, lo abrimos, introducimos el fragmento y pum, ¿verdad? Y se cierra. Lo importante aquí o lo interesante de este vector es esta región de aquí, ¿verdad? Que esta región de aquí que va a estar corriente arriba del fragmento de interés es un promotor. Recordemos que el promotor es esa región que está anterior a un gen que ante distintas señales decide cuándo se expresa ese producto y cuándo no, ¿verdad? Entonces, el promotor que está aquí en esta región es un promotor característico porque es inducible con arabinosa, con el azúcar. O sea, si un medio tiene arabinosa, es la señal que necesita el promotor para expresar ese gen. Entonces, este vector lo que hacemos es que lo transformamos en una bacteria E. coli, ¿verdad? Y luego E. coli la vamos a mezclar con nuestra bacteria Photoraphus xenoraphus y por un proceso de conjugación va a haber una recombinación homóloga. ¿En qué consiste esta recombinación homóloga? Consiste simplemente en un cambio de promotor. La región, como es la misma, va a quedar igual, ¿verdad? Dentro del wild type y el único cambio que va a haber es el promotor. Entonces, mi bacteria mutante Photoraphus o xenoraphus va a tener el mismo clúster de genes, solo que con un cambio de promotor. Con un cambio de promotor que yo puedo inducir si agrego arabinosa y si no agrego arabinosa, hago un mutante knockout. No lo produce, ¿ok?
Entonces, después, cuando ya tengo mi mutante, lo que hago es hacer cultivos de la bacteria, analizar sobrenadante o lisis, dependiendo de cuál sea mi intención. Y lo que voy a hacer es analizar estos productos por medio de, o el sobrenadante, ¿verdad? Por medio de espectrometría de masas. Entonces, cuando nosotros tenemos resultados de espectrometría de masas, vamos a ver distintas señales, ¿verdad? Vamos a ver varias señales dependiendo de la composición del sobrenadante. Entonces, lo que vamos a buscar, y ahorita lo vamos a ver cómo se ve en la vida real, es una señal como esta, ¿verdad? Cuando yo comparo los distintos resultados. En el caso de wild type, vamos a ver que para un producto X, ¿verdad? Vamos a tener una producción mediana. Cuando analizo un mutante no inducido, es decir, sin arabinosa, en esta misma región vamos a tener cero señal, ¿ok? Porque es un mutante knockout. Y entonces cuando agregamos arabinosa, ¿verdad? Que ya va a ser una inducción del promotor, vamos a tener una señal altísima de la producción de ese compuesto. Entonces de esa manera es como a partir de espectrometría de masas, de análisis de espectrometría de masas, podemos ubicar o caracterizar o identificar cuál es el producto o el gen que yo estaba tratando de identificar. Entonces, por ejemplo, aquí es un ejemplo muy clásico, ¿verdad? De hechos, de cómo ellos analizaron esta metodología. Y entonces la bacteria Photoratus que yo les mostré tiene una coloración rojiza, ¿verdad? Como les dije, como lo podemos ver acá, pero también mediante Antidmash vieron que tenía un clúster de genes que codificaba para un compuesto que se llama indigoinina, que es un compuesto que tiene una coloración azul. Photoratus nunca la expresa en condiciones normales, nunca. Y no se sabe qué señales necesita para que exprese ese compuesto, ¿verdad? Pero por medio de esos análisis que ya les mostré, que era anti-match, que vimos que tenía un clúster de genes potencial para la producción de indigoinina y la transformación mediante este vector, podemos ver que la bacteria está así en su estado normal, en un mutante, ¿verdad? Y cuando se agrega una concentración de arabinosa ascendente, comienza de manera ascendente lo que es la expresión de este compuesto de indigoninas a tener una coloración totalmente azul, ¿verdad? Entonces, de esa manera es como podemos identificar estos compuestos y podemos identificar algo que la bacteria en condiciones normales no expresa y no es posible para nosotros saber qué señales necesitamos inducir para que sea expresado por el organismo. Entonces, eso es de forma muy rápida y muy sencilla, ¿verdad? Aquí tenemos, por ejemplo, la región en donde inicia mi gen de interés, ¿verdad? Vemos que empieza con ATG, ¿verdad? Y entonces lo que se hace es que a partir de eso se diseñan los primers. Se diseña un primer forward para acá y de 300 a 600 pares de bases se diseña el otro primer, ¿verdad? Esta es una imagen tomada del programa Genius, que es un programa que nos ayuda mucho a la visualización de secuencias, ¿verdad? Porque no solo nos muestra las secuencias codificantes, sino los distintos dominios como lo podemos ver aquí. Y entonces esto es lo que les expliqué anteriormente, ¿verdad? Que este producto lo que se hace es que se amplifica por PCR, se linealiza en el vector y el método de transformación del vector se hace por este proceso que se llama hot fusion, que es un método muy sencillo y muy fácil, ¿verdad? Para poder hacer clonaje. Está el artículo libre, ¿verdad? Nada, simplemente ponen en el buscador ese método y les va a salir todo el protocolo. Son cosas que se pueden hacer que no cuestan tanto dinero, ¿verdad? Siempre es importante poder verificar siempre que nuestras bacterias transformadas tienen el plásmido del tamaño requerido, ¿verdad? Por ejemplo, este es un plásmido sin esta región, ¿verdad? Que vemos que está más pequeño que las otras que sí tienen incluida esa región de interés. Y este es el proceso de conjugación, ¿verdad? El proceso de conjugación es mezclar en diferentes volúmenes tanto coli transformado como nuestra bacteria de interés, ¿verdad? Y se deja ahí un cultivo, ¿verdad? Una mezcla se deja durante una noche y ahí ellas solitas se van a dar, van a pasar lo que es la transferencia de material genético por el proceso de homología, ¿verdad? En lo que se llama conjugación. Entonces, esto es como podemos ver en el caso de Photoratus, lo que yo de Xenoratus, perdón, que aquí vemos cómo se ve la bacteria en condiciones normales, que vemos que tiene una coloración amarillenta, y yo lo que hice fue hacer un mutante, ¿verdad? Un cambio promotor para el clúster de genes que codifica para xenorhabdina. La xenorhabdina es un compuesto que le da la coloración amarillenta, ¿verdad?
Entonces aquí podemos ver cómo está la bacteria, cómo crece en condiciones normales y cómo crece la bacteria mutante en un medio que no tiene arabinosa, ¿verdad? Como lo podemos ver aquí. Aquí podemos ver la bacteria wild type, ¿verdad? Vemos que tiene una coloración amarillenta. Aquí vemos el mutante en el que se hizo el cambio de promotor, ¿verdad? Inducido con arabinosa, y vemos que el color amarillento es mucho más intenso. Y en aquel mutante knockout, o en el mutante en el que no se le agregó arabinosa, vemos que no hay una coloración, ¿verdad? Entonces, en el caso de estos metabolitos secundarios y productos naturales que tienen una coloración, es muy sencillo seguir todo el proceso porque son cosas que se pueden ver a simple vista. A partir de esos cultivos, para poder identificar, ¿verdad? Lo que está secretado por la bacteria, se hacen cultivos con una resina. La resina lo que hace es unir todos los compuestos químicos, ¿verdad? Luego, aquí podemos ver la resina con los pigmentos, ¿verdad? En el caso de Photorhabdus, lo que vemos aquí es el cultivo totalmente amarillo para Cenorhabdus, y Photorhabdus lo vemos oscuro, pero es un rojo muy intenso, ¿verdad? A partir de la resina, que son unas bolitas, ¿verdad? Simplemente lo que hacemos es hacer una extracción por medio de solventes, una filtración y concentrar eso, ¿verdad? El producto obtenido, y ese producto obtenido va a ser analizado por espectrometría de masas. Entonces, un resultado de espectrometría de masas va a ser algo similar a esto, ¿verdad? Vamos a tener distintas señales que cada una corresponde a los distintos compuestos, ¿ok? Entonces, hay muchos compuestos que ya están identificados, como cada uno de los que están señalados aquí, para el caso de estas bacterias, pero lo importante es que nos puede dar una masa y un tiempo de retención, y eso es necesario para lo que es la caracterización de compuestos y eventualmente poder obtener una estructura química del mismo. Entonces, cuando analizamos tanto lo que es wild type, mutante inducido y no inducido, vamos a tener algo como esto, ¿verdad? Aquí está en conjunto un resultado sobre otro para poder buscar el patrón que yo les mencionaba anteriormente, ¿verdad? Entonces, lo que buscamos para poder identificar nuestro gen de interés es un patrón como este. Y aquí a más detalle, ¿verdad? Vamos a ver que en rojo tenemos el mutante inducido, ¿verdad? Vamos a tener una producción muy alta del producto. En el wild type, que es el verde, vamos a tener una producción media, ¿verdad? Y en el no inducido vamos a tener una producción nula. Entonces ya a partir de eso ya nosotros podemos pasar a un proceso de aislamiento de ese producto para su posterior caracterización, ¿verdad? Porque ya tenemos lo que es el tiempo de retención. Esto es como simplemente un resumen de todo el potencial que tiene estas relaciones simbióticas, ¿verdad? El potencial biotecnológico. Entonces, es un cuadro donde podemos ver los distintos microorganismos, ¿verdad? Y el insecto hospedero, por ejemplo, y muchos de los metabolitos que han sido caracterizados, ¿verdad? Para lo que es el mantenimiento de simbiosis o para sus procesos biológicos en general, pero que una vez que esos productos han sido identificados, ¿verdad? Y han sido aislados, sirven para otros propósitos, como por ejemplo lo que son antibióticos, antifúngicos, para biodegradadores, agentes tumorales. En el caso de Photorhabdus tiene un agente tumoral, ¿verdad? Que fue descrito primero en un organismo, y a partir de ese organismo se aisló y ahora es parte de un medicamento para lo que es quimioterapia. Y también en este mismo sistema podemos aislar lo que son toxinas insecticidas, por ejemplo, para aplicarlas directamente, no como complejo controlador biológico, sino para aplicar esas toxinas directamente para el control de plagas. Entonces, eso sería. Si alguno tiene alguna pregunta, algún comentario o... Muchísimas gracias, Dani. Seguidamente abrimos entonces el espacio de consultas. Me pica. Claro que no pregunten los míos. Rachel tiene la manita levantada. Sí, yo estaba aquí esperando, pero bueno. No, Daniela, o sea, súper, súper chiva, me encantó. De verdad que gracias por la introducción también al principio, ¿verdad? La sinceridad y todo. Sin duda me inspira, personalmente me inspira mucho. Y tenía una duda con respecto cuando explicabas que había como una relación con poner arabinosa con una pigmentación como azul. No sé, no entendí si esto fue como algo inducido para poder tener un indicador o si fue algo que se dio naturalmente por la bacteria, ¿verdad? Con este clúster de genes.
Ujú. Lo que pasa con ese compuesto, ¿verdad? Que se llama indigoinina, es como para darles un ejemplo claro de por qué es importante utilizar lo que es genómica comparativa, ¿verdad? Si no se hubiera analizado estas bacterias por genómica comparativa y se hace de la manera convencional, que es analizando sobre nadante, nunca en la vida se hubiera descrito ese pigmento, ¿verdad? Pero entonces, con este vector, ¿verdad? Y todo este tipo de transformación en el que se hace un cambio de promotor, nosotros podemos decidir qué expresa la bacteria y qué no, aunque en condiciones normales no lo haga, ¿verdad? Entonces, la imagen que yo les mostré era como la bacteria se veía rojita en condiciones normales y cómo mediante agregar arabinosa en concentraciones ascendentes, ¿verdad? De menor a mayor, vamos a ver una mayor producción de este compuesto. Entonces es nada más como algo para ejemplificar la funcionalidad de lo que es genómica comparativa y además la funcionalidad también de lo que es analizar estos compuestos mediante el cambio de un promotor. Perfecto, súper claro, muchas gracias. Un gusto. María Paula, creo que era la siguiente que había levantado la mano. Adelante. Sí, bueno, muchas gracias por la presentación. Yo soy de Tropical, pero me pareció súper interesante y tenía algunas dudas. Primero, quería saber si se ha descrito, se sabe, cómo es que llega la bacteria en un inicio al nematodo o si es que el nematodo nace ya con la bacteria. Y también si se sabe este nematodo en específico, no sé si lo mencionó al inicio, como la distribución, si es como únicamente a los trópicos o solo de Costa Rica o así. Bueno, ok, la primera pregunta, es para acordarme, ok, la primera pregunta es, el juvenil infectivo, ¿verdad? Lleva la bacteria simbionte en su intestino. El juvenil infectivo no se alimenta, ¿verdad? Tiene todas las aperturas colapsadas. Entonces ingresa al insecto, expulsa la bacteria prolifera, ¿verdad? Y ahí el nematodo se alimenta de la misma bacteria y se llama transmisión que se llama horizontal y vertical, ¿verdad? Entonces el juvenil infectivo antes de volver a salir, ¿verdad? Hacia el suelo la adquiere del mismo cadáver del insecto, ¿verdad? Y de toda esa fuente nutricional que va a ser el tejido digerido del insecto y las células bacterianas. En lo que es específicamente el inicio de la simbiosis, eso no se conoce muy bien, ¿verdad? Lo que se especula es que eran organismos que vivían de manera separada hace muchos años atrás, ¿verdad? Mediante análisis filogenéticos han podido determinar esto y pues que se favoreció en aquellos que pudieron mantener esa simbiosis, ¿verdad? Porque estos nematodos dentro del cadáver son bacteriófagos, ¿verdad? Entonces se cree que el nematodo era bacteriófago por sí solo y de vida libre y luego se encuentra esta bacteria y es cuando se establece esta relación simbiótica. Se me olvidó la segunda pregunta. La segunda pregunta era la distribución. La distribución está en todo lado, o sea, de hecho donde menos se han descrito es en el trópico. Y creo yo que la razón principal es porque no tantas investigaciones se han realizado pues en el trópico, ¿verdad? No porque ahí haya menos. Pero, por ejemplo, si uno hace un muestreo de suelos en un ambiente boscoso, por ejemplo, es muy probable que uno los encuentre. Ok, y digamos también en zonas como Europa, en zonas como subtropicales o más nórdicas, sí se encuentra, o sea, no es exclusivo de los trópicos. No, no es exclusivo de los trópicos. De hecho, la mayoría están identificados en zonas templadas. Ok, buenísimo, gracias. Un gusto. Creo que seguía Cristina en el orden de manitas. Sí, gracias. Bueno, Daniela, muchas gracias por la charla, estuvo genial. Estoy como aquí llena de apuntes. Tengo varias dudas. Al inicio de la charla me parece que utilizaste la palabra bioluminiscencia para referirse a las bacterias, pero luego me pareció que la luminiscencia era inducida. Entonces no me quedó claro si son luminiscentes naturalmente o si es inducido o son naturalmente luminiscentes y aparte les inducen la luminiscencia. Esa es mi primera pregunta. Okay. Luego, con anti-smash, no me quedó claro si es necesario solo tener el genoma o si se necesitan las secuencias de los clústeres genéticos para meterlo en el programa. Y ya por último, quisiera saber como cuántos años han pasado desde el inicio de esta, o sea, como
que usted nos mencionaba que era la PPS y todo, porque me encanta el proceso y que usted puso como el pipeline de todo lo que fue haciendo y me deja la duda porque yo apenas estoy empezando, entonces quiero sacar la cuenta de cuánto me falta. Y Ok, muchas gracias. con gusto. Ok, la primera pregunta era lo de bioluminiscencia. No, no es inducible, es constitutivo. Constitutivo quiere decir que es algo constante, ¿verdad? Usted tiene un plato con la bacteria, usted lo mete en la oscuridad y usted se asoma y va a estar bioluminiscente. Podemos hacer deleciones para eliminar la bioluminiscencia, sí, pero no es algo inducible, es algo constitutivo. ¿Cuál era la otra pregunta? La segunda. Las secuencias de los clústeres para Ajá, anti-smash. ajá. Lo que se necesita es todo el proceso bioinformático de ensamblaje de genomas y tal vez hasta anotación, ¿verdad? Entonces, Anti-Smash le da a usted la localización de esas secuencias de interés y usted lo busca dentro de su genoma que usted previamente realizó el ensamblaje y la anotación y todo eso, ¿verdad? Anti-Smash lo que le da es que dice, o sea, Anti-Smash más o menos lo que hace es, dice, ok, veo este gen aquí, este otro aquí, este otro aquí y este otro aquí. Este tiene, por ejemplo, una función regulatoria, esta de analización, esta de tal cosa, esta de otra. Entonces, es muy probable que todo este conjunto de genes me exprese para un compuesto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque necesitamos una enzima que ponga un metil, una enzima que sea regulatoria, otra enzima para otra para tener ese compuesto. Entonces, Anti-Smash lo que hace es que predice más o menos eso, ¿verdad? No sé si me explico con esa parte. Sí, sí. Uh-huh. Y después lo de cuántos años de la PPS, yo la hice en el año, ¿qué año fue? Tifa y Abad. En 2000, uy no, qué pena decir años, como en 2008, No, en el 2009, 2009. Ajá, 2009. Sí, sí. yo la hice en el 2009. Después de eso, bueno, ya terminé, comencé la licenciatura, después la maestría. No, para serles honesta, o sea, honesta, tal vez yo me tomé un poco más de tiempo en lo que fue la licenciatura y lo que fue maestría, ¿verdad? Y mi licenciatura, bueno, yo empecé licenciatura y en medio de la licenciatura yo pensé que iba a terminar rápido, me metí a la maestría y pues tenía las dos cosas a la vez, ¿verdad? No lo recomiendo, pero bueno, ahí fue lo que pasó. Las maestrías en la UCR supuestamente duran 2 años, yo duré 4 años, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Pero en ese proceso me fui a hacer, tuve la oportunidad de hacer la pasantía en Estados Unidos, entre otras cosas. Ahí ya luego entré a trabajar al CIBCM, ¿verdad? Entonces tal vez pues me tomó un poco más de tiempo para lo que era lo de la maestría, es como el promedio de lo que se dura, ¿verdad? Y ya después fue como el tiempo que me tomó al año siguiente de que terminé la maestría fue que comencé a buscar ya lo de la pasantía y después de eso fue que salió lo de la oportunidad del doctorado. O sea, hay gente que tal vez le puede tomar mucho menos de lo que me tomó a mí o tal vez más. Yo creo que lo importante no es el tiempo que ustedes duren en algo, ¿verdad? Es que ustedes hagan lo que les gusta, que ustedes crezcan profesionalmente, ¿verdad? Yo sé que los títulos siempre son importantes, pero crecer profesionalmente no solo implica lo de la parte de los títulos, ¿verdad? O sea, uno puede que participar en proyectos, en lo que sea, incluso desde hacer horas asistente. Durante mi maestría yo hice horas asistente, iniciando la maestría en la UCR, ¿verdad? Que la hice en lo mismo. Entonces, pues es todo un proceso que es diferente para cada quien, ¿verdad? Y como les dije yo pues no tenía nada planeado de lo que he hecho hasta ahora, simplemente las cosas se fueron dando, ¿verdad? El único consejo que yo les doy es que hagan lo que ustedes hagan, sea de honorem, sea en horas, sea lo que sea, que no tenga tal vez un pago económico, siempre hagan bien su trabajo, ¿verdad? De la forma más profesional, porque uno nunca sabe quién lo está viendo a uno. Y alguna de esas personas que lo está viendo a uno puede ser esas personas que le den a uno la oportunidad o que le abran una puerta, ¿verdad? Muchas gracias, Dani. Creo que sigue Jason, me parece. Hay varias Hola, preguntas. sí. Bueno, buenos días, Daniela. Igual que las compañeras, agradecerle por la charla.
Está súper interesante y creo que amplía mucho como el tipo de investigaciones que tal vez estamos acostumbrados a realizar. Para mí sí es como muy importante esto de buscar y caracterizar metabolitos secundarios y hoy en día como que ha tomado mayor relevancia. Entonces, agradecerle por eso y bueno, mi consulta es como similar a la de Cristina porque, vamos, por ejemplo, la profe sí nos ha mencionado sobre anti-smash, pero es más fácil, o sea, queda más fácil como lo vimos ahorita, como el ejemplo, porque al menos yo no tenía una idea de cómo se visualizaba. Pero, o sea, la pregunta es como, ¿qué tipo de archivo es el que uno ingresa a la plataforma, por así decirlo? Ujú. Pero con lo que ahora dijiste, me parece que no es como solo un archivo, sino tal vez varios archivos. Por ahí la No, es pregunta. solo un Ah, archivo, solo el archivo FASTA que usted obtiene después del ensamblaje o después de la anotación, solo uno. ok, ok, sí, está bien. Ujú, ujú. Es sumamente fácil de utilizar, ¿verdad? Y obviamente agiliza si uno tiene un conocimiento previo, pero pues si no lo tiene es algo para empezar. No es tan efectivo para poder caracterizar estos clústeres de genes, pero sí es sumamente efectivo para predecir. Ok, perfecto, muchas gracias. Un gusto. Darío. Hola, sí, bueno, también como todos agradecer mucho por la charla, fue muy entretenida, muy interesante. Mi pregunta era que si esta bacteria solamente se encuentra en asociación a los nematodos o si se encuentra también en vía libre. No, se encuentra siempre en asociación con los nemátodos. Inicialmente hubo reportes de una bacteria que se encontró como tipo vida libre, pero no realmente fue la bacteria, sino fue como el ADN, y de hecho se le nombró con la especie asimbiótica. No se aisló la bacteria, se vio como presencia del ADN, ¿verdad? Pero ya después se encontró que sí está presente como simbionte de los nemátodos. Ah, ok, y entonces eso me lleva a mi segundo, porque me parece curioso que sea bioluminiscente. ¿La luminiscencia le ayuda de alguna forma a la patogenicidad, a todo este proceso? Sí, no se sabe, o sea, realmente no se sabe cuál es la función, ¿verdad? Se dice que tal vez puede ser como un proceso de atracción una vez que el cadáver está infectado, ¿verdad? Entonces que puede ser como un medio de comunicación entre los distintos organismos o entre juveniles infectivos que pueden estar en la periferia, pero no se sabe, ¿verdad? En el caso del otro complejo de Xenorhabdus esternema no tienen bioluminiscencia, igual su ciclo de vida es muy similar. Sin embargo, la bacteria todavía tiene la maquinaria para la producción de bioluminiscencia, lo cual quiere decir que tiene alguna función que nosotros hasta el momento desconocemos. Bacterias que tienen la lesión para lo que es bioluminiscencia igual siguen su ciclo de vida normal, ¿verdad? Entonces, sabemos que tiene alguna función, pero todavía no se conoce. Ah, ok, muchas gracias. Un gusto. Perdón, Nazaret. Bueno, Darío dijo la misma pregunta que yo iba a hacer, pero ahora que levanté la mano y le agradezco a Daniela por llenarnos, por contagiarnos con su amor por la biotecnología. Yo creo que eso es una motivación muy grande para nosotros y también por lo que nos dijo al inicio, que muchas veces nos centramos en un tema y no queremos salir de ahí y decimos que no, eso es lo que yo quiero. Entonces, aprender a tener un poco la mente abierta en esta carrera tan amplia. Entonces, muchas gracias. Con gusto. María Paula levantó la manita. No sé si es referente a lo que escribiste en el chat, María Paula, pero si quieres igual, pues puedes mencionarle a... Sí, no, es una pregunta adicional, si cada chance la quería hacer. Quería saber un poco más sobre la relación cofilogenética que nos mostró como un gráfico, tal vez cómo se elaboró y como qué implicaciones tiene. Sí, se elaboró, creo que ese programa se llama Jane, la verdad no me acuerdo, pero no sé si les puse mi correo ahí, pero no sé cómo hacer para que me escriban. Bueno, ahorita se los escribo aquí en mi correo por si tienen alguna duda específica de algo así, ¿verdad? Yo con mucho gusto les puedo ayudar en la duda que ustedes tengan, ya sea de algo académico o algo de la vida en general.
Ese es un programa muy fácil de utilizar, simplemente se suben archivos tanto de hospedero como de simbionte, ¿verdad? Archivos FASTA con las secuencias específicas de los genes de identificación. En mi caso, yo subí, digamos, toda una lista de ITS para los nemátodos y una lista del gen que codifica para la girasa en el caso de las bacterias. El mismo programa hace los análisis filogenéticos para ambos y los compara. Entonces, esto es como un análisis que se hace normalmente cuando uno trabaja con relaciones simbióticas y la descripción. Ok, y digamos, que estén tan, bueno, se veía como que estaban súper vinculadas una con la otra, es como que derivaron juntas, digamos. Todo su origen filogenético es similar, ¿verdad? Y en este caso lo vemos así porque para esta relación simbiótica es una relación simbiótica muy estrecha, ¿verdad? Y muy específica. Entonces, por eso vemos que coinciden su filogenia entre sí. Muy probablemente para otro tipo de simbiosis cuya relación no es tan específica, tal vez no lo vamos a ver así como las líneas paralelas, ¿verdad? Súper, está súper interesante. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Dani. Por ahora veo que ya no hay más manitas, te agarraron ahí muy bien y aprovechenla. También María Paula escribió que sí, bueno, si podías compartir algunos de tus artículos, pero me parece que quizás lo más fácil es o escribirle a Dani o igual, pues pueden googlear su nombre y apellido, ¿verdad? Y les puede desplegar varias de las publicaciones en las que ha participado. Ya les mandé por ahí mi correo. Les mandé el de Gmail porque generalmente el de Max Planck todo me lo tira spam, entonces me pueden escribir por ahí para lo que ustedes quieran. Perfecto, Dani, muchísimas gracias. De verdad me pareció una charla muy interesante. Yo ahora les decía a los colegas que estaba muy emocionada de verla. De verdad que desde siempre, desde que estudiamos juntos, la forma de explicar que tenés es muy bonita, es muy buena y es muy bonito ver la evolución, ¿verdad? Como persona, como científica, has ido trabajando en los diferentes procesos del nematodo que te convierten hoy en una experta en el tema, desde diferentes ángulos, y eso me parece algo muy bonito y muy valioso, y ver también tu crecimiento pues como persona, ¿verdad? Y sin ponerse uno sentimental, ¿verdad? El crecimiento también pues profesional, como amiga y todo, muy orgullosa, de verdad, públicamente muy orgullosa de vos. Y muy bonito el trabajo. Hace unos días atrás, de hecho, yo dije, uy, no sé bien en qué trabaja Dani, ya viendo, pues súper interesante, las técnicas muy complejas y muy completas también. Y creo que quizás esa era una pregunta que quería hacer, ¿verdad? Para todos, también los estudiantes. Me gustó mucho que iban mencionando qué cosas son logrables, ¿verdad? En Costa Rica, pues estudiaste en nuestras instalaciones y en la UCR también, entonces sabes de primera mano qué hay y qué no hay, ¿verdad? Quizás una pregunta sería, ¿qué opciones crees que pueden hacerse alternas a algunos análisis? Por ejemplo, la parte de secuenciación masiva, ¿verdad? O la parte, quizás, bueno, la parte de diseño y de construcción sintética es algo que hasta cierto punto se puede lograr, pero ¿qué otro tipo de análisis podría sugerir para lograr resultados similares? Yo creo que, o sea, la forma más, tal vez más eficiente de hacerlo, ¿verdad? Sería esta, porque una vez que ya está establecido como la metodología, uno puede analizar un compuesto en 10 días y en 10 días tener resultados, ¿verdad? Si uno se pone a pensar, eso requiere lo que es mantenimiento de cepas bacterianas, lo que es transformaciones en vectores y tal vez las dos cosas, o tal vez para nosotros allá, ¿verdad? Lo que puede ser un poco más costoso, tal vez es la secuenciación del genoma, em, que al final de cuentas pues no lo es tanto, ¿verdad? Porque ya una vez teniendo el genoma se puede explorar infinidad de compuestos, ¿verdad? Entonces tal vez hay que pensar en, ok, bueno, hacemos esta inversión de lo que es la secuenciación del genoma, que para nosotros es muy caro, para nosotros las cosas son 4 veces más caras allá, ¿verdad? Pero con un genoma uno puede hacer una infinidad de trabajos, ¿verdad? Entonces, es como el costo-beneficio que hay. Y la otra parte que sigue, pues es lo que sería espectrometría de masas, que uno pues puede pagar el análisis en algún lugar. No sé si el Clodomiro lo hace, yo creo que ellos lo hacen, entonces ya sería como pagar ese análisis. Ok, perfecto. No, muchísimas gracias y de nuevo, de verdad, en nombre de todos, muy bonita la charla, de verdad, Dani. No sé si
Alguien, bueno, también te felicitan en el chat, ya que estoy tratando de estar Muchas pendiente. gracias, yo feliz de la invitación, súper contenta. Y si Sí. nadie tiene más preguntas, bueno, Yo perdón. no tengo preguntas, es solo un agradecimiento, lo dije al inicio, ¿verdad? Qué bonito ponerle rostro a la ciencia, ¿verdad? Uno dice, ¿quién hace la ciencia, verdad? Pues uno de los nuestros hace ciencia a este nivel de élite, entonces es muy lindo y es muy motivador. Otra cosa que quiero resaltar es que es una científica, ¿verdad? Una científica nuestra, entonces lleva sello una y me encanta la humildad, ¿verdad? Se le nota, no ha cambiado el acento tico, ¿verdad? A pesar de que está por allá aprendiendo alemán, inglés y de todo. Este, quiero agradecer eso y quiero resaltar algo que usted dijo al inicio, que toda esta idea loca, es porque todos son ideas locas, ¿verdad? Esta idea loca empezó desde la PPS, ¿verdad? Desde eso, ahí nació la espinita y siguió. Y me encantó que usted dijo, cuando le hicieron la propuesta, no, nematos, no, eso es de agricultura, yo no quiero nada de eso, ¿verdad? Pues yo soy biotecnólogo. Con eso lo que quiero decir es que a veces nos engavetamos. Yo siempre le digo, no nos engavetemos, acá nos vemos muy diferentes. Yo soy biotecnólogo, yo soy marina, yo soy tropical, pero creo que ahora lo que manda son los trabajos interdisciplinarios. Entonces, eso es un muy buen ejemplo de cómo podemos unir ramas, ¿verdad? Los nematos, ella empezó con la parte agronómica, los títulos de las primeras publicaciones se ven así, pero ya después ustedes ven técnicas microbiológicas, técnicas moleculares y cómo se integra todo eso. Entonces, a veces no comprendemos por qué los cursos que llevamos en la escuela están como separados, ¿verdad? Pero quien hace la integración somos nosotros, ¿verdad? Nosotros como científicos, siempre les digo, nosotros tenemos como una cajita de herramientas. Esa cajita de herramientas es donde usted va metiendo cada uno de los cursos. ¿Qué hace usted con esa cajita de herramientas? Esto es un claro ejemplo, ¿verdad? Ya usted saca una cosita bioinformática, la herramienta molecular, la herramienta microbiológica, la herramienta de, no sé, de ser gente, de ser humilde, de escribir, de buscar opciones. Entonces, yo estoy feliz esta semana. He tenido mucho trabajo, pero ha sido una semana hermosa y gracias por eso. Y quiero que los chicos y principalmente las chicas, estas chicas científicas, se motiven a que sí lo podemos lograr. Entonces, gracias, gracias y gracias, Daniela, por compartirnos ese amor por la ciencia y regalarnos este ratito. Y gracias a ustedes por la invitación. Gracias, Dani, Muchísimas gracias. Perdón, Abad. No, igual que todos, sumarme a las gracias y pues nada, éxitos. Y cuando venga por acá, ojalá ya esté el coronavirus y que nos venga a visitar. Bueno, me contesta el celular, por favor. Está bien, está bien. Un abrazote. Sí, un abrazote, amiga, qué bonito, de verdad. Igual. Muchísimas gracias. Y con esto, bueno, llegamos al final de la charla titulada Caracterización de metabolitos secundarios de la simbiosis entomopatógena bacteria-nemato, un sistema modelo para la biotecnología molecular y ecología. Agradecemos entonces formalmente a Daniela por su tiempo y por compartir su conocimiento en este ciclo de charlas, y asimismo agradecemos a las personas invitadas por sus consultas y participación. Entonces ahora pues les extendemos la participación o la invitación a participar durante esta semana en el resto de charlas que se han organizado y planificado, y si desean obtener más información pueden realizarlo mediante los canales de comunicación de la Escuela de Ciencias Biológicas, el correo electrónico institucional y las distintas redes sociales. Que pasen todos y todas un muy buen día. Y a Dani, muy buenas noches. Hasta luego, gracias, se cuidan mucho. Chao. Gracias. Gracias.